Hola, ¿qué tal hermanos? Buenos días. Muchas gracias por el favor de su atención. Qué bueno que se encuentran nuevamente con nosotros. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante eh, que se van complementando. Cada prédica va siendo como una parte de un rompecabezas. Voy tratando de ir haciendo este enlace entre las prédicas y a veces pues tengo que repetir ciertos conceptos. El día de hoy hablaremos sobre el reino de los cielos, pero voy tomando de lo que hemos hablado en las prédicas anteriores para que todo pueda hacer sentido y para que podamos comprender mejor de qué se trata el Evangelio, porque esa es la razón de ser de las prédicas espirituales, que esos cuatro libros del Evangelio tú los puedas comprender de una mejor forma para que al ponerlos en práctica en tu vida tú puedas ver mejores resultados, porque se ha caído mundialmente en un letargo espiritual donde los líderes religiosos solamente nos dicen que debemos tener fe y que Dios nos dará grandes cosas y que el Señor nos dará bendiciones y que es todopoderoso y que Él es bueno y eso no está en duda, pero ¿cómo lo veo en práctica en mi vida? Porque algo de lo que no se predica y algo que no sale ni en televisión, ni en películas, ni en libros, ni es la corrección de nuestros actos, la sanación emocional, el poder entender que los errores que yo cometo tienen que ver por mis emociones que están lastimadas. Y si yo digo mentiras, si yo no cumplo con mi palabra, si yo este, tomo lo que no me pertenece, si yo me siento más que los demás, si me duele lo que los demás tienen, si me enojo frecuentemente con las personas que están a mi alrededor, si todos los errores que yo pudiera cometer vienen de emociones que están lastimadas. Y entonces como estas emociones están lastimadas, se produce necedad en mí, soberbia, egoísmo, vanidad, etcétera, todo lo que hemos hablado, y eso me hace tomar malas decisiones y eso me crea problemas, ¿no? Esa es la cadenita y eso es lo que he tratado de poder explicar en estas prédicas. Y el día de hoy en el reino de los cielos nos vamos a basar en un versículo que es Mateo 18 del 2 al 4 y que dice, y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y es un pasaje súper importante de entender y a propósito lo pongo después de la prédica de me levantaré e iré a mi Padre porque debemos de saber que todo lo que yo vivo es el resultado de lo que yo voy cosechando, ¿no? Eso espero que con las prédicas anteriores pues ya está un poquito más claro. Y entonces, ¿cómo le hago para recibir todas las bendiciones que Dios tiene para mí? Pues bueno, esa es la razón de ser de este video. El reino de los cielos, ¿en qué consiste? Primero debemos de entender qué significa la palabra reino. En la historia, el reino es el territorio de jurisdicción que tiene el rey, ¿sí? Por ejemplo, en España, ¿sí? Se encuentra el reino dividido en varias tierras, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente el rey tenía injerencia hasta donde llegaba su reino, hasta donde llegaba su territorio. Y entonces, fuera del reino, ya no tenía jurisdicción. O sea, él no puede, aunque fuera el rey, él no puede llegar a otro reino y decir, pues, que se haga esto, porque ya no está en su jurisdicción, ya no está en su territorio, ya no está en su reino. Debemos de saber que es una cobertura la que establece el reino. Y entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque a veces no nos damos cuenta, pero estamos fuera de la cobertura del reino. ¿Sí? Y entonces cuando nosotros leemos el Evangelio y existen varios pasajes que dice, y allá será el llorar y el crujir de dientes, está hablando de allá fuera del reino. Allá fuera del reino van a pasar cosas muy desagradables. Pero eso necesito que tú entres al reino. Pero para que tú entres al reino, no puedes entrar con, con tus emociones lastimadas y no por una cuestión de que haya alguien en la entrada diciendo, no, yo no quiero que entres, sino porque es una cuestión de compatibilidad.
¿sí? La energía de una emoción lastimada es una vibración negativa, ¿sí? El miedo, la preocupación, la tristeza, el enojo, el orgullo, la soberbia, etcétera. Todo eso es de una vibración negativa. Y entonces, esa vibración negativa no puede entrar en la positiva, ¿no? Si en el mundo terrenal, en el plano físico, no ocurre, ¿sí? No se pueden, por ejemplo, lo que decíamos la vez pasada, la oscuridad no puede penetrar en la luz, ¿sí? La oscuridad existe mientras la luz mengua, pero cuando la luz se vuelve intensa, la oscuridad desaparece, no pueden interactuar la una con la otra al mismo tiempo, ¿no? Son inversamente proporcionales. Quiere decir que mientras una aumenta, la otra disminuye. Eh, lo mismo pasa en lo espiritual. Si nuestras emociones nos hacen vibrar de forma negativa, pues la armonía, que es en sí el reino de los cielos, pues no va a poder interactuar con nosotros porque no está siendo de la misma compatibilidad. De hecho, les digo que a medida que uno va volviéndose cada vez más positivo, cada vez más va aumentando la armonía en nuestra vida. Y esa es la relación espiritual, eso es lo que nos hace espirituales. Pero existe la creencia de que yo puedo recibir las bendiciones de Dios porque Él es bueno. Y no funciona así. Y por eso siempre vengo cargando con este pasaje de Dimas y Gestas, porque Jesús amaba igual a Dimas y a Gestas, pero la actitud de Dimas le permite entrar en el reino, la actitud de Gestas no permite que entre en el reino. Cuando Pedro va a caminar sobre el agua, cuando empieza a caminar está vibrando bien y entonces está en el reino, pero siente miedo y se ahoga y entonces ya no está en el reino. O sea, debemos de saber que la manifestación de Dios entra cuando yo estoy en el reino, cuando yo entro en el reino. ¿Y cómo entro al reino? Sanando por dentro, con las actitudes que yo voy poniendo en práctica, voy sanando mis emociones. Por eso les he dado estas pautas de, por ejemplo, he hecho énfasis en la alabanza, en el perdón y en el servicio, y en el agradecimiento, son las cuatro que he dado. Son herramientas muy buenas y muy positivas que te van a llenar de luz para que tú puedas vibrar correctamente y entonces puedas tener esta empatía con el reino de los cielos, porque fíjense lo que dice el pasaje: y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no se hacen como este niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y si nosotros nos vamos a la Real Academia Española, tenemos que encontrar la definición de humillar, y hay una de las definiciones que es la que, la que nos da la explicación de este pasaje. Humillar significa retirar el orgullo, ¿sí? Cuando escuchan en la Biblia la palabra humillarse, no quiere decir lo que nosotros comúnmente entendemos por sobajar. Sobajar es cuando tú te burlas y menosprecias a alguien, y eso no es humillar. Humillarse es quitarse el orgullo. Eso es el significado correcto de la palabra humillarse. Y quiero que cada vez que lean la Biblia y encuentren la palabra humillarse, no quiere decir que Dios te va a sobajar, sino que Dios te va a retirar el orgullo. Por ejemplo, cuando tú piensas que con dinero eres el más fregón y el más importante, y que todos te hacen los mandados, ¿qué es lo que hace la vida? Que te humilla. ¿Y qué pasa? Que ocurre una situación en la que ya no tienes dinero y entonces te das cuenta que sin dinero vales lo mismo, o al menos eso te tendrías que dar cuenta, que tú vales igual con dinero y sin dinero. Eso es lo que tendríamos que ver, pero para que puedas llegar a esas conclusiones tienes que pasar por eso, ¿sí? Por eso dice la Biblia: el que se enaltezca será humillado y el que se humille será enaltecido, porque cuando uno llega a niveles de soberbia muy grandes, la vida va a buscar la forma de retirarte ese ego y entonces te va a humillar. Y entonces las situaciones que tú vas a vivir van a ser situaciones donde te sea retirado el orgullo, ¿sí? Entonces, ¿por qué dice que quien no se humille como este niño, si no podrá entrar en el reino de los cielos? Porque es necesario sanar todas esas emociones. Y,
Y si se dan cuenta, no, Jesús no dice no lo dejaré entrar en el reino, sino no podrá entrar en el reino. Y esa es una cuestión que debe quedar muy clara, porque el poder de Dios es absoluto y eso jamás estará en tela de duda, pero es absoluto en el cielo. En la tierra operan dos energías, ¿sí? El poder de Dios es absoluto en la parte positiva de la tierra. En la parte negativa, ¿sí? Opera la ley de la consecuencia, la que vimos anteriormente, la ineludible ley de causa y efecto. En la parte negativa opera esa ley, ¿sí? En la parte negativa opera la ley del karma, del retorno. Y en la parte positiva opera el reino de los cielos. Son las dos partes que dividen el mundo. En otras culturas es el yin y el yang. El yang es el karma, el yin es la parte positiva, el reino de los cielos. Eh, hago esta explicación porque ya lo he dicho en muchas ocasiones, yo no soy de una religión en concreto, yo creo en una verdad y creo en el amor y sé y tengo muy claro que el único que ha dado la explicación completa y perfecta sobre el amor es Jesús, porque Él es el amor que se hizo carne. No es una cuestión religiosa de que yo vote más por Jesús que por Buda, y ya he hecho algunas explicaciones de en qué escalón está cada uno, ¿no? Quien le da la iluminación a Buda es Dios y es el Hijo. Y eso, allá arriba no hay problema, el problema lo hacemos nosotros abajo. De no, es que Buda es igual que Dios y bueno, pues tú puedes creer lo que tú consideres pertinente. Simplemente yo te explico en qué interpretación todo cuadra y todas las religiones pueden estar perfectamente comulgando en armonía, sin pelearse unas con otras. Pero bueno, tú eres libre de creer lo que tú quieras. Yo lo que te puedo decir es que está el Padre y está el Hijo, y el Hijo es el amor, y no hay nombre sobre él, o sea, no hay nada por encima de él. De hecho, el problema del enemigo, de Lucifer, de Satanás, como lo quieras llamar, era que quería ser más que Jesús, y como eso no era posible, pues entonces se arma toda esta rebelión y es expulsado a la tierra y todas estas cosas. Te voy dando históricamente, o te voy dando todos los argumentos para que tú puedas ir acomodando tus ideas y vayas diciendo, ok, bueno, lo que me está intentando decir el hermano el día de hoy es que las cosas buenas de Dios no las recibo nada más por su buena voluntad, sino que yo esté dentro del reino, ¿sí? Esa es la parte que a mí me toca. De hecho, el primero y segundo mandamiento, los mandamientos que deja Jesús de amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo, es esa forma de garantizar que tú estés en el reino. Es una forma de decir, mira, yo ya hice lo que tenía que hacer. Efectivamente, antes había una lucha entre el bien y el mal. En el momento en que yo fui a la cruz, ya puse orden, ¿sí? Por eso dice, consumado está. Yo ya puse orden, ya antes sí las energías negativas como demonios y eso sí tenían poder sobre el hombre, pero ahora ya no. Ahora ya no. Ahora si tú te llenas de amor, no tiene ningún poder sobre ti, ¿sí? Ni la ley de causa y efecto tiene poder sobre ti si tú te llenas de amor, ¿sí? Por eso existe el perdón de los pecados. Te equivocaste, corriges tus acciones, regresas al reino y entonces olvídate de la consecuencia, ya no habrá consecuencia. Es lo que Jesús le demuestra a Pedro en el huerto de los olivos, cuando es aprendido Jesús y Pedro se enoja y le corta la oreja al soldado romano, y Jesús toma la oreja y se la vuelve a pegar al soldado. Es una forma de demostrarnos que cuando tú estás en el amor, si tú te equivocas, Él borra la consecuencia. Él hace que la consecuencia ya no te alcance. El problema de la consecuencia es cuando tú estás fuera del reino. Entonces, si tú estás fuera del reino por las vibraciones de tus emociones, porque tú las sigues permitiendo, porque piensas que no pueden cambiar, o porque piensas que hay otras cosas que tienen más relevancia de cambiar, pues no te vas dando cuenta y vas quedando fuera de la cobertura, fuera de la jurisdicción del reino, y eso es pues lo que hace tan compleja la vida, ¿no? Porque no nos damos cuenta, nos han hecho pensar que el miedo, que la preocupación, que la tristeza son cosas naturales y que tú tienes tu derecho a tenerlas. Y eso es cierto hasta cierto punto. Eh,
es natural vivirlas y sentirlas. Lo que ya deja de ser natural es que toda tu vida se te vaya en preocupación, que toda tu vida se te vuelva tristeza, que toda tu vida se te vuelva enojo. ¿No? Lo dije en alguna prédica, es como cuando tienes hambre, tener hambre es natural, pero no te pasas 5 años con hambre. Si tú tienes hambre, pues vas y comes, y cuando comes, se te quita el hambre, y entonces pasas momentos de saciedad. Lo mismo tiene que pasar en lo espiritual. Es normal que ocurra un evento y tú te preocupes, pero no puedes estar preocupado siempre. Debe haber un alimento espiritual o una corrección espiritual que te quite esa preocupación. Y entonces digas, ya estoy bien, o sea, me preocupé en el momento, pero yo estoy haciendo lo que debo hacer, estoy haciendo las cosas que me permiten estar en el reino, y entonces la solución vendrá por sí sola, ¿sí? Mi trabajo y mi esfuerzo está en lo que está en mis manos, pero aquellas cosas que se me salen de las manos, ¿quién las corrige? La armonía. ¿Y cómo viene la armonía en mi vida? Estando en el reino. ¿Y cómo estoy en el reino? Haciéndome como niño. ¿Y cómo era yo como niño? Pues no tenía dolores, no tenía no tenía el corazón roto, no tenía el corazón con resentimiento, no tenía el corazón con soberbia, con vanidades. Todo eso lo fui aprendiendo a medida que fui creciendo, por el entorno en el que viví, por la escuela a la que fui, por las personas de las que me rodeé, por las parejas que adopté. Todo eso fue modificando mi corazón, y mi corazón dejó de ser como niño por todas esas cosas por todas esas experiencias que fui teniendo. Pero ahora Jesús me está diciendo el día de hoy que si no me vuelvo a ser como niño, no podré entrar en el reino. Eso es el mensaje. Esa es la meta que nos pone Jesús. Ahora, no es que tú vayas a ver cosas buenas hasta que estés puro y limpio como niño, no. A medida que vayas limpiando, a medida verás viendo manifestación, a medida que vayas avanzando verás viendo la mano de Dios, porque el que escucha mi palabra y la pone en práctica, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo y mi Padre nos manifestaremos a Él. ¿Y cuál es la práctica? No te enojes, no mientas, no codicies, no, oye, pero qué difícil es todo eso. Pero nunca lo vas a lograr si no empiezas. Se te ha vuelto complejo porque no lo has practicado en muchos años. Es como si tú hoy día quisieras reparar un coche y tú nunca le hubieras metido mano a un coche, pues se te va a hacer muy complicado. Pero si tú llevaras ya 5 años practicando, seguramente hoy podrías arreglar un coche. Es a lo que me estoy refiriendo. Como todo en la vida, si tú no lo empiezas, pues nunca lo vas a lograr. Si tú no lo practicas diario, pues nunca lo vas a lograr. Por eso el día de hoy hay actitudes y hay correcciones que se nos hacen increíblemente lejanas, increíblemente eh, difíciles, ¿no? Y por eso decía en una prédica, en la de Estrecho es el camino, pues ¿quién podrá cumplir todo esto? Pues lo va a poder cumplir aquel que quiera cumplirlo, y aquel que quiera entender que está en una escuela, y aquel que quiera entender que en la escuela hay ejercicios, hay tareas, hay exámenes, y pues hay que darle porque estás en la escuela, no puedes intentar hacer que la escuela cambie. Eh, Puedes disfrutar la escuela, pues sí, de repente echar relajo ahí con los amigos en la escuela, puedes disfrutar los recreos, puedes disfrutar la entrada y la salida, pero cuando estás en clases, y lo tienes que hacer porque a eso vas, a eso te manda el padre a la escuela, a que vayas y cumplas. El problema, y lo he venido manejando, es que cuando las cosas nos salen mal en la escuela, pues le reclamamos al padre, oye padre, ¿por qué reprobé? Pues mira, yo te mandé a tu hermano mayor a que te enseñara a estudiar, pero pues no lo escuchas. ¿Y cómo quieres que tu hermano mayor te ayude si tú no escuchas lo que te está diciendo? Crees en la existencia de Dios, pero no crees en la palabra, ¿no? Como cuando vas al doctor, y pues tú puedes creer que existe el doctor, pero si no sigues las recetas, pues no vas a ver cambios. Aquí pasa exactamente lo mismo. Puedes creer en Jesús, pero si no sigues lo que Él está diciendo, pues no vas a ver los cambios. Entonces cuando vienen los resultados, cuando vienen las malas cosechas, no te das dando cuenta que eso nada más es un retorno de lo que tú estás haciendo. Y entonces, oye Dios, pero si yo no soy tan malo, si yo no robo y no mato, ¿y por qué personas que sí lo hacen, por qué les va bien? ¿Y por qué seguimos midiendo con la vara del dinero? Y estoy preparando una prédica del amor y el dinero.
no están peleados, pero sí el que debe ir hasta el frente, el que debe ir en todo momento en tu vida es el amor y por consecuencia paulatinamente irá llegando el dinero. Pero cuando tú le das toda la prioridad al dinero, pues te olvidas del amor y entonces eso es lo peor que puedes hacer porque ¿qué ocurre? Que te sales del reino. Te sales del reino y empiezas a dejar de disfrutar de las bendiciones del reino. Quiero hablar en estos minutos sobre las bendiciones que existen en el reino, pues para que te animes a entrar, porque de repente pues me pongo en tu lugar y si yo viera las prédicas por primera vez, pues diría, híjole hermano, pues es que está bien difícil lo que tú estás pidiendo. No está difícil porque acuérdate que lo que yo te digo en las prédicas no es para que el lunes a las 8 de la mañana ya lo tengas listo. Es algo que te va a tomar años el ir trabajando, como en la escuela. Tú no pasaste de la primaria a la universidad en una semana, ¿sí? Fue un andar con los años, ¿sí? Lo que te fue dando ese conocimiento. Lo mismo pasa en la vida espiritual. No lo vas a lograr en una semana. No te frustres por no lograr una semana. Pero sí ponte ejercicios o ponte metas a 6 meses, ¿no? En 6 meses voy a hacer mi mejor esfuerzo por ser más limpio, por ser más ordenado, por ser más servicial. Voy a ponerme de meta perdonar a esta persona. Voy a ponerme de meta ayudar más, compartir de lo que tengo, ¿no? Si tengo 5 panes, pues voy a empezar compartiendo uno, ¿no? No te estoy diciendo que vayas y des tus 5 panes. Tienes 5 panes, comparte uno, ¿sí? Y vete haciendo el ejercicio de compartir. Si tienes 10 personas a las que perdonar, perdona una, perdona dos, ¿no? Pero ya empieza la mano en el arado, eso es lo que necesitamos. Trabajadores del campo, o sea, si la escuela es larga, pero si no empiezas, si, imagínense que al día de hoy no hayamos cursado primero de primaria y pues se nos iba a hacer muy largo y ahorita te dijera, no, pues sabes qué, son 12 años de escuela. Y tú dirías, no, pues es mucho porque estás empezando ahorita. Pero si tú hubieras empezado a los 8 años, pues ahorita ya estarías más adelantado. Y ese es otro tema que debemos tener presentes. Si yo ya vi que me está costando trabajo porque empecé tarde, pues tengo que ayudar a las nuevas generaciones, a los más jóvenes, a los más niños, a que entren a la escuela, a que entren a la escuela antes espiritual, que no se esperen a los 40, 60, 80, 90 años para entrar. Voy a ayudar a los niños a que así como estás sano de emociones, así consérvate, esa es la meta. Bueno, ya tuviste una decepción, ya tuviste un dolor, tuviste una experiencia con una pérdida. Está bien, vamos a sanarla, ¿sí? Que no se te acumule. Eso sería fantástico y el mundo sería completamente diferente, porque les puedo decir que las personas que están allá afuera traficando drogas, traficando con personas, traficando con órganos, haciendo guerra, haciendo armas, haciendo una industria consumista nociva, eh, grave, eh, pues son personas que no tienen amor en el corazón porque digo, no, espero no afectar a nadie con este comentario, pero imagínense que trabajas en una empresa, no voy a decir nombres, en una industria en que, pues mira, este producto les haría bien, pero pues me sale un poco más caro. Vamos a tener mejor utilidad si en lugar de este producto sano le ponemos un químico y entonces saldría más barato. Bueno, oye, pero les hace daño, pues sí, pero pues no se van a dar cuenta hasta de mucho tiempo. Bueno, no importa, prodúcelo y que lo consuman y en la publicidad diremos que es muy bueno y que es muy rico y te hace feliz, ¿no? Destapa la felicidad, ¿no? Entonces, esa persona, tanto la persona que lo propuso como la persona que lo autorizó, es personas que no están pensando en el prójimo, que no lo están amando, porque si yo sé que algo les está haciendo daño y yo aún así me atrevo a venderlo, pues no estoy amando. Entonces, eso es lo que, si lo mismo pasa con las drogas, pues no me importa que la familia se rompa y no me importa que le haga daño, lo importante es que me compre, ¿no? Y, y pues voy y me aprovecho de las vulnerabilidades emocionales que tiene esa persona y voy y le vendo droga, ¿no? Pues yo ya tengo mi dinero, o sea,
todos los males del mundo vienen por esta necedad, por esta soberbia, y por eso predicamos sobre eso, porque no tenemos bien puesto en su nivel las cosas. Pensamos que la necedad es como algo natural, como una condición humana, que, que no es tan grave. Ay, el hermano bien exagerado, ¿por qué me dice que la necedad es tan grave? La necedad es sumamente grave. Te puede llevar a tomar una mala decisión de con quién haces una familia, te puede tomar una decisión de no adoptar una responsabilidad correcta en tu familia, te puede llevar a lastimar tu cuerpo, te puede llevar a lastimar a otros. O sea, la necedad es súper grave, pero ese es el tema, que no hemos dimensionado bien en dónde va cada cosa y pues la seguimos practicando. Y esas actitudes o esas acciones pues no son las que nos tienen fuera del reino. Y entonces, ¿cómo regreso al reino, hermano? Poniéndote la meta, algún día volveré a tener el corazón limpio. Y sí se puede, porque lo hemos dicho en prédicas anteriores, tú no eres tus errores, tú no eres tú no eres los errores que cometes, no eres tú, es el dolor dentro de ti. Y toda la meta espiritual tiene que ver con con poner los errores eh, en contexto y poderlos identificar y poderlos reconocer y poder desahogar las emociones que te llevaron a cometerlos y saber que hay acciones como las que hemos dicho, la alabanza, el perdón, el agradecimiento, el servicio, que te hacen volver al camino, porque así como hay un camino que te saca, siempre hay un camino que te regresa, y por eso Jesús dice, yo soy el camino, vengan a mí los cansados, vengan a mí los que están sedientos, yo los haré descansar, porque esa es otra, solamente te acuerdas de lo espiritual cuando las cosechas son malas, cuando las situaciones son graves, y pues de lo que se trata es que la vida espiritual se convierta en tu forma de vida, ¿no? Vamos a dejar la prédica hasta aquí, hermanos. Muchas gracias por el favor de su atención. Vamos a continuar la próxima con el reino de los cielos porque es un tema bastante profundo, pero son muchas las bendiciones que vienen. Son protección, salud, prosperidad. Es muchas las bendiciones y las quiero ir comentando pues para que digas, bueno, si me va a costar trabajo, pero es mucha la recompensa, entonces vale la pena. Te mando una bendición, hermanos, que el Señor te guarde y el Señor lo puede todo, pero pues, hay que ponernos en la frecuencia correcta y hay que ponernos en el lugar correcto y eso solo se llega a través de la sanación emocional. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.